Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjese que se nos movió. Fíjese que quiero nada más leer algo que tocó la hermana ahí, un Deuteronomio 5:27. Quiero que entendamos en este Deuteronomio, aunque lo que vamos a leer es un Gálatas 6:1 en adelante. Lo que quiero que entendamos en estos versículos que vamos a leer ahorita es que el Señor conoce la disposición de nuestro corazón cuando enteramente sí le tememos o lo respetamos y cuando no. Por eso quiero leérselo, porque mencionó algo la hermana ahí. Acércate tú, dice, y oye todas las cosas que dijere mi Padre, nuestro Padre, y tú nos dirás todo lo que mi Padre, nuestro Padre te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Ese pueblo rebelde en ese momento estaba diciéndole a Moisés que ellos ya no querían, porque ellos en ese momento escucharon la presencia del Padre. Entonces pero al final dijeron ellos, no, mejor ve tú solo, y lo que Él pida, nosotros lo hacemos. Pero quiero que entendamos, porque nos dice aquí, mire, el 28, dice, y oyó mi Padre la voz de vuestras palabras. O sea, lo que ellos le dijeron a Moisés, está mencionando. Cuando me hablabais y me dijo, mi Padre, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Oiga bien lo que dice. Pero lógicamente el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Y Él lo dice ahí, mire, ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? O sea, ¿qué nos enseña el Señor ahí? Que ellos mencionan atrás, en los versículos postreros, ellos mencionan como que, no, pero ahí dejémoslo, lo quiero. Ellos mencionan que tuvieron miedo, como que no iban a vivir. Vamos al 26, porque ¿qué es el hombre? Dice, para que oiga la voz del Padre viviente, que habla, dice, en medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún vivimos. Pero ellos tuvieron temor de seguirlo escuchando. Entonces, pero quiero que entendamos que el Señor dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? O sea, enteramente que tuviesen el miedo, porque lo que menciona más atrás, a ellos dice, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre. No habla de vez en cuando. Quiero que entendamos que si enteramente nosotros estamos estando en la palabra, escuchando lo que el Señor nos demanda, haciendo su voluntad, porque una cosa es escucharla y otra cosa es ser hacedor, porque usted la puede escuchar, pero no es hacedor, entonces no le va a servir absolutamente de nada. Entonces luego le dice, ve y diles, vuelvan a vuestras tiendas y tú quédate aquí conmigo y te diré, dice, todos los mandamientos y estatutos. Bueno, lo que iba a decir. Entonces quiero que entendamos que el Señor sabía que ese pueblo lo honraba de labios, pero en realidad en sus vidas eran otra cosa. Eso es lo que quiero que entendamos. Vamos a leer el Gálatas 6:1. Entonces quiero que entendamos que cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor, nos engañamos a nosotros mismos. A Él no lo podemos engañar, porque Él no puede ser engañado. Él conoce todo nuestras intenciones, todos nuestros pensamientos, porque Él mora en nosotros. ¿A través de qué? De su Santo Espíritu. 1, sí, por favor. Hermanos, dije, si alguno fuere, miren, sorprendido en alguna falta, o sea, si alguien cayere en desobediencia, es lo que da a entender. Vosotros que sois, dice, espirituales, o sea, están más llenos de las palabras, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, no diciéndole por decir, como cuando a veces la gente le reclama, pero más para hostigarlo que para decirle, bueno, como dicen en Juan, 1 Juan 2:1, parece que dice, bueno, ya que pecaste, abogado tenemos. Entonces, no decirle sí, que porque como te pasó por esto, por aquello, no, deja eso y vuelve al camino. O sea, volver al camino. ¿Cuál camino? El que estar en Jesús. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo?
con mansedumbre, o sea, con mansedumbre, con humildad, no con estarlo reprochando, como cuando yo recuerdo en aquel entonces, yo creo que hoy la gente ya no lo hace. Yo recuerdo cuando mi mamá a veces me había cometido algún error de algo y me pasaba todo el día dale con ese tema. Dije yo, mejor me hubiera marimbiado, que era una sola macaneada y ya. Pero ella estaba dale que dale. Entonces yo me imagino que el Señor a eso se refiere, con mansedumbre. No estar ahí molestando que sí, porque caíste, que te va a ir mal. Que no, tranquilo. Abogado tenemos y se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? El Señor. Es que debemos de estar nosotros en eso. Yo aquí no se mira, pero allá sí. Allá llega gente a veces bolo. Igual lo recibimos en el Señor nosotros y le decimos, bueno, mira, deja eso, deja de estar siendo instrumento de Satanás con ese espíritu de alcoholismo. No es que lo corremos, nosotros no corremos a nadie. Allá en Yarumela llega la gente así. Sí, tratarlo para que la gente no dice, donde vaya me tratan mal. No, ande como ande, por mí no hay ningún problema. No me da, el Señor nos aceptó a todos. Por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Póngame porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia del Padre. O sea, en la carne, lógicamente no. Póngame Primera de Juan 2:1, creo que es donde está. Ya lo hemos leído. Solo para que sepamos que el Señor en ningún momento nos reprocha, que es lo que sí nos dice. Nos dice ahí es que evitemos caer o pecar. Pero si ya pecaste, pues bueno, mi modo, tranquilo. Ve a los pies de Jesús porque abogado tenemos. Así, estas cosas dice, os escribo para que no pequéis. O sea, evita. Pero si ya lo hiciste, bueno, pues una mala palabra, Señor, hoy guárdame esta boca para no decir esas malas palabras. O escuchó algo que no era agradable, pues Señor, pues no permita ya que siga escuchando esto. O miró a alguien, como por ejemplo, como cuando David miró a Betsabé. Ahí nomás le he dicho, Señor, reprendo que no vuelva ese diablo ya, ese espíritu inmundo. Pero no seguir en eso, porque eso es lo que nos demanda el Señor. Mire, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, dice, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces quiero que entendamos, regresemos donde estábamos, ¿no? Que lo que debemos de hacer nosotros es estar esperando en la voluntad del Señor, pero no siguiendo haciendo las cosas de desobediencia, sino estando en el camino haciendo las cosas de obediencia para con el Señor. Y eso es lo que debemos de saber nosotros. Hermana, ¿me puede ayudar con el Gálatas, por favor? 6, sí. Entonces quiero que entendamos que cuando alguien peca, pues hay que hablarle como el Señor nos demanda, con mansedumbre, decirle, mira, 6, hermano. No, 6, Gálatas 6, para que, porque a veces las personas, cuando se les reprocha, llamémoslo de esa manera, pues lo que hace de repente es continuar haciéndolo. Usted le dice a alguien, por ejemplo, ya nosotros lo pasamos y creo que ustedes también pasaron eso. Cuando si le decíamos a un hijo o a una hija, mira, ese amigo no te conviene o ese muchacho que te está molestando no te conviene, más de adrede ese hijo. Entonces, evitemos para que la gente no siga donde está, sino que salgan de donde está. Ahí está, con mansedumbre dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, creyendo, bueno, a este le pasó, pero a mí no me puede pasar. Dicen, mire, no sea que tú también seas y le pueda pasar lo mismo. Eso es lo que nos dice el Señor. O sea, mejor actuemos con mansedumbre y ayudémosle al que en alguna manera, por alguna situación, cayó. Sobrellevad, dice, los unos las cargas de los otros. ¿Qué significa? Hay que ayudarle al que cayó de los otros. Y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás al prójimo como a ti mismo. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podríamos amar al prójimo? Yo les digo, yo molesto a los muchachos que trabajan con nosotros a veces, que yo miro que se golpean. Mire que me golpeé, me dice, pucha, hay que tener cuidado, porque si vos no te querés solo, peor para que querrás a otro. Y se ríen ellos. Entonces debemos de saber que tenemos que amarnos unos con otros. Porque que se cree ser algo, o sea, superior a otra persona, quiero que entendamos, lo hemos manifestado nosotros, entre nosotros no hay nadie más que nadie. Somos iguales. Solo el Padre
y su Hijo amado, el Señor Jesucristo, y su Espíritu Santo son mayores. De ahí nosotros no somos nada. Romanos 14. Se pasó ya. Ahí. ¿Qué es ese? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien dice decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. O sea, no, ¿cómo dice? Sí, no juzguemos. Nosotros no somos nadie para juzgar a otro. Como les digo, hay gente que allá llega de una manera y de otra, y yo en el Señor pues lo recibo de la misma manera. Y siempre que el Señor lo permita, pues así va a ser. Independientemente, a veces hay quienes se quedan, hay quienes no. Yo les digo, por mí no se preocupen. Lo que quiero en el Señor que entiendan es que aunque dejen de venir, les digo yo, igual aquí, pero que no dejen a Jesús. O sea, que vayan, pero que se mantengan siempre en el Evangelio del Señor. Porque el que se cree ser algo, dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay que tener mucho cuidado en eso. Así que cada uno, dice, someta a prueba su propia obra, a ver si enteramente estamos obrando como al Señor le agrada. ¿Estamos haciendo las cosas que a Él le agradan o estamos haciendo lo que agrada a la carne? Sí. Y entonces tendréis, dice, motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no, dice, entre otro, en otro. Porque cada uno llevará su propia carga o su propia vida, su propio problema, su propia bendición, su propia tribulación, porque si alguien tiene una situación, él solo la va a llevar. Nada más que el Señor, Él dice que Él no pone cargas que no podamos soportarlas. Y casualmente escuchaba hoy yo de que el Señor pone cargas, pero el Señor no pone una carga a usted o a mí si me la pusiera, pero espero el Señor que no, porque yo le digo, Señor, yo ya no estoy para eso. Para molestar. El Señor no está para molestar a nadie. El Señor, lo que Él quiere es un corazón contrito y humillado. Si usted puede ver, por ejemplo, lo que le pasó a Job, aunque miramos que dice el hombre, un hombre perfecto y temeroso del Señor, y todas las cosas que el Señor le puso ahí, pero quiero que entendamos algo. Pero él no conocía al Padre, nomás de oído, de lo que le habían mencionado, pero él no vivía esa plenitud con el Señor, porque él nos dice en el Job 42:5, ahí dice, mire, era este hombre, dice, perfecto y recto y temeroso del Padre y apartado del mal. Póngame el 42:5. Entonces podemos ver cuando él dice al final, en el 42:5, no les voy a poner todo porque, por ejemplo, él dice una parte en unos textos donde dice, yo era oídos para el sordo, yo era manos para el cojo, yo era ojos para el ciego, yo era pies para el manco. O sea, el ego de nosotros cuando hacemos las cosas. Mire, de oídos te había oído, o sea, él lo dice, yo no te conocía, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había un trato completamente diferente. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Recemos donde estamos. Que por qué el Señor permitió esa carga, de esa manera, o que Él pasara ese proceso, porque no lo conocía. ¿Cuántas veces nosotros, si usted me preguntan, hermano, ¿y usted por qué llegó? Por una situación económica. Entonces, pero ¿cuál fue lo más maravilloso en mi vida? Hablo de la mía. Es que cuando el Señor llega a mi vida, me enseña que lo más importante es Él. Entonces le digo yo, si lo más importante es usted, pues entonces dejemos lo demás, proveamos lo que yo necesito nada más. Y así es como empecé a llevar esa vida en el Señor. Llevando una vida entendiendo que lo más importante no es el dinero, no es la esposa, no son los hijos, no es que no van a estar, quiero que entendamos. Pero lo más importante en nuestra vida siempre debe ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Primero Él, después Él y siempre Él. Amén. No es que el Señor me va a quitar mi esposa, no, después viene mi esposa porque yo la conocí antes de mis hijos, después vienen mis hijos y todo lo demás. Pero quiero que entendamos que tenemos que tener un orden. Y no dice en otro, porque cada uno lleva su propio carga, ¿va? O su propio, su fatiga, su problema, cualquier cosa que cada quien lo puede llevar. El que
es enseñado, dice, en la palabra, dice, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. No os engañéis, mi Padre no puede ser burlado. Si usted hizo algo, inmediatamente vaya ahí, Señor, quíteme este mal pensamiento, quíteme esto que ya no debo de verlo, y cuántas cosas, porque a Él no lo podemos burlar. La gente todavía no ha entendido. ¿Por qué no lo podemos burlar? Porque Él es inocente y Él mora en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a burlar? Y miren que Jonás se metió al mar, al agua. Ahí andaba el Señor abajo con él. Metido en el pez, ahí estaba el Señor con él. Entonces quiero que entendamos que en ningún momento nosotros lo podemos burlar, ni podemos... Jesús, cuando alguien hablaba o pensaba, y le decía, ¿por qué estás como pensando eso? Y tal vez la persona no lo había hablado, pero ¿por qué lo sabía? Porque Él siempre ha morado en nosotros. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre, mire, sembrare, eso también segará. Entonces, ¿qué nos enseña? Si usted es una persona cizañosa, pues eso también segará para usted mismo. Si usted es una persona hipócrita, pues eso también segará para usted, para sí mismo. Ahora, si usted es una persona diferente, es una persona que le ayuda en un consejo, no es envidioso, y vaya poniéndole cuantas cosas teníamos nosotros en el mundo, entonces sepamos que vamos a cegarlo que enteramente. Yo le decía una vez a una persona que si alguien siembra espinas, que no espere que va a cosechar manzanas. Si usted siembra manzanas, pues manzanas va a sembrar, o tomate, pues, por dar un ejemplo, ¿va? Entonces no crea alguien que siembra discordia, que no va a tener eso, porque la palabra lo dice, ¿va? Eso quiero que entendamos. Eso también dice segará, porque el que siembra para su carne, miren, o sea, para sí mismo, de la carne, dice, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces quiero que entendamos que si usted quiere darle más prioridad a esta carne, sepa que entonces la va a llevar al infierno. Y si usted va a cegar para el Espíritu, sepa que va a ir a la vida eterna con el Señor. No nos cansemos, miren lo que dice, pues de hacer el bien, no dice el mal. Y quiero que entendamos aquí, el bien dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, o sea, si nos mantenemos desde que comenzamos ya en el Señor hasta que nos morimos. Me refiero a esta carne, porque carne y sangre no heredan cielo. Entonces quiero que entendamos que nosotros dice, ¿dónde está? Arriba. No desmayemos, o sea que nos mantengamos desde que llegó hasta el final. Voy a poner un ejemplo. Cuando llegó el Señor a Zaqueo, entonces desde ese momento el Señor nació en su vida. Entonces espero en el Señor que Él, como ahí lo conoció, pues se haya mantenido hasta el final. Y eso es lo que nos da a entender el Señor, ¿eh? No nos cansemos, dice, pues de hacer bien, porque a su tiempo, dice, segaremos, si no desmayamos, o sea, si nos mantenemos. Y miren lo que dice aquí, porque a veces la gente dice, no, es que a esta persona no le puedo ayudar, pero quiero ver si llego por ahí. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos, oiga bien, oportunidad, hagamos bien a todos. No es que, bueno, a él le voy a hacer el bien, vamos por decir, le voy a dar un jalón, en caso fuera en carro, porque es un hermano de la iglesia. No, eso es. Mire lo que nos dice. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, nos dice a una parte, y luego nos manifiesta, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero quiero que entendamos que no nos excluye de hacerle bien a otras personas. Y eso es lo que quiero que entendamos, miren. Correcto, no solo entre hermanos espirituales, sino también los que son del mundo, ¿va? Y mayormente dice a los de la familia de la fe. Mirad, dice, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren, dice, agradar en la carne, cuando usted quiere seguir, por decir, el bolo quiere seguir bebiendo, el chismoso quiere seguir en la chismografía, el hipócrita en su hipocresía, porque eso es lo que nos maneja. Todo lo que quieren agradar en la carne, seguir haciendo lo que hacíamos en el mundo. Estos
os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué nos enseña? Había gente que se circuncidaba. En un momento era como un decreto, llamémoslo de esa manera. Pero después hay quienes lo hacían para evitar ser perseguidos por la persecución que había en aquellos entonces. Por apariencia es lo que nos da a entender. ¿Por qué lo hacían? Para evitar persecución a causa de la cruz, o sea, de entender de Cristo. Por ahí menciona la cruz, pero quiero que entendamos que no es la cruz, sino que es Cristo. Porque ni aún, dice, los mismos que se circuncidan, oiga bien, guardan la ley. Lo hacían como por una tradición, pero no guardaban la ley. Quiero que entendamos, por una tradición, pero ahí la Biblia es clara. Se circuncidaban, dice, porque ni aún los mismos que se circuncidaban guardan la ley. O sea, no lo hacían, solo se circuncidaban, pero seguían siendo los mismos malos, pues lo que va a entender. Pero quieren, dice, que vosotros os circuncidéis para obligarse o gloriarse en vuestra carne. O sea, querían que lo hicieran como, por decir, el que adoraban los santos. Hay quienes todavía quieren que los demás sigan, pero sabemos que no son nada. Entonces, ellos quieren mantenernos en eso, y eso es lo que nos manifiesta en ese momento, para gloriarse, dice, en vuestra carne. Yo les voy a poner un ejemplo. Si una persona se ha salido del alcoholismo, llamémoslo de esa manera, y está en las cosas del Señor y cae, ¿qué es lo que hace el que no es digno mencionar? ¿Para qué vino? A acusarlo, a señalarlo. Lo que ellos hacían es eso, en vuestra carne. Entonces ellos son acusadores, y eso es lo que hace el que no es digno mencionar. Hay una parte que está donde dice que el que va a hacer una torre, mire que tenga todo lo para hacer, pero lo que el Señor nos da a entender es para que nos mantengamos en Él. Ese no me lo busque, hermano, no me lo busque. Para mantenernos en Él, porque hay quienes que pues, dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de Él. O sea, si usted va a poner su mano en el arado, pues manténgala. Yo, en lo personal, hablo de mi persona, yo le decía al Señor, Señor, usted sabe cuál es mi problema. ¿Cuál era mi problema? Entonces yo le digo, quítemelo, porque yo solo no puedo. Entonces debemos de saber nosotros que solo Él puede transformar nuestra vida, puede transformar nuestros corazones, solo no podemos. Yo le dije, Señor, y no permita que el que no es digno de mencionar me avergüence. ¿De qué manera? Es cayendo. Entonces le digo, Señor, sea usted en todo momento, pero siempre estando constantemente viviendo para Él. Quiero que entendamos. Pero lejos de usted, dice, de mí gloriarme, sino, dice, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa el mundo? Es ya salir de ese mundo. El Señor dice en Juan 17, 18, por ahí, no me acuerdo, por ahí donde dice, te pido que no los quites del mundo, pero que los guardes del mal. O sea, ¿qué nos enseña? Que aquí vamos a andar. Aunque dice una parte que aunque pasemos por valles de sombra de muerte, a diestra caerán 1000 y a siniestra 10,000, más a nosotros no nos pasará nada. ¿Por qué? Porque el Señor mismo pidió, te pido que los guardes del mal. Pero no es que nos va a quitar, aquí nos va a mantener hasta aquel día, bueno, hoy sí ya estás listo para que nos vayamos. Porque en Cristo Jesús dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cuál es una nueva creación? Nosotros, porque una vez que Jesús llega a nuestras vidas, somos personas nuevas, somos personas diferentes. Ya no puede haber la envidia, ya no puede haber la altivez, ya no puede haber la hipocresía, ya no puede haber, vaya poniéndole tantas cosas que teníamos nosotros antes de estar en el Señor. Entonces, desde que Jesús llegó a nuestra vida, entonces somos una nueva creación, dice ahí, quiero que entendamos, pero es una nueva criatura. Voy a poner un ejemplo, Zaqueo. Cuando Zaqueo descendió del árbol, el Señor le dijo, que ya se juntó con él, y le dijo, Señor, todo lo que tengo, dice, de lo que tengo daré la mitad a los pobres. Y al que le haya robado 4 veces, se le daré, una vez, perdón, le pagaré 4 veces. Pero lo que quiero que entendamos es por qué Zaqueo hizo eso. Y era una criatura nueva, era una nueva creación. Ya no estaba pensando él, ay, pero ¿y cómo hago? Y si lo hago esto y me irán a agradecer, ya no lo hacía por él.
lo hacía por el Señor. Era una persona nueva. Y podemos ver también, por si lo han leído, el hombre rico. Aquella persona, como el Dios de él era el dinero, cuando el Señor le dijo, ve y vende lo que tiene y dalo a los pobres, él se entristeció. ¿Por qué? Porque no amaba a los pobres. Él no amaba a nadie. Pueden ver, si ustedes han leído ese texto, donde el Señor omitió decirle a él, amarás al Señor tu Dios, sino que le mencionó todo lo demás. Pero eso no se lo dijo. ¿Por qué? Porque él no tenía amor para con el prójimo. Creo que hasta ahí lo vamos a llegar, porque hasta ahí. Y a todos los que andan, dice, conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel. Al Israel del Padre. De aquí en adelante, dice nadie más. Sí, hasta ahí llegaba, hasta ahí lo último ya. Entonces quiero que entendamos que nosotros debemos de andar como al Señor le agrada, no como nosotros nos agrada, porque debemos de saber que solo llenándonos de Él es que somos diferentes. De lo contrario, seguiríamos siendo las mismas personas. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la puedas atesorar en mi vida y en mi corazón, pero que sobre todo me permitas ser hacedor de esta bendita palabra. No permitas, Señor, que me la robe el que no es digno de mencionar. Permite que la atesore y sobre todo que sea hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.